Bien, vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Y voy a leer solamente 3 versículos del capítulo 5. Capítulo 5, repito, del Evangelio de Mateo, versos 13 al 16. Dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, entre paréntesis, un recipiente, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Señor, gracias como siempre por la oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras y encontrar en ellas otra vez tu sabio consejo. Así que, como siempre, háblanos al corazón y que podamos llevar a la práctica estos conceptos que han quedado plasmados en las Escrituras. Te lo pedimos generosamente, humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, dice Jesús, y el objetivo de esos 3 versículos es que alumbre vuestra luz, dice Jesús, es decir, nuestra luz delante de los hombres. Y fíjense qué interesante porque dice, ¿hacia dónde apunta esto? Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre. De entrada, hay algo que me llama la atención porque no dice vuestro Dios, sino vuestro Padre. Y con eso estamos observando cómo Mateo deja claro, y es Jesús el que está hablando en ese sermón, el vínculo filial que tenemos nosotros con nuestro Dios. Para mí esto es un consuelo muy hermoso, porque a veces pensamos en Dios como un ser severo, distante, un Dios que debe ser temido con terror, pero sin embargo es nuestro Padre. Ese vínculo solamente aquellos que están en Cristo Jesús pueden disfrutar. Así que no sé por las cosas que estás pasando, mi querido hermano, pero recuerda que Dios ahora en Cristo Jesús es nuestro bendito Padre y podemos estar seguros bajo la protección y los cuidados de ese bendito Dios ahora Padre. Así que yo quiero acá comenzar, habiendo dicho eso, con una pregunta, y quiero que prestes atención a la pregunta porque es de suma importancia, y es, ¿qué ve la gente cuando ve tus obras? ¿Tú sabes que el mundo te está mirando? Que tu familia, hay gente dentro de tu familia que te está mirando. Hay gente en la congregación que te está mirando. Hay gente alrededor del domicilio donde vives que te está mirando. Cuando vas a trabajar, hay compañeros de trabajo que te están mirando, tus jefes, los que están al lado tuyo. Vivimos expuestos y estamos en el ojo de la sociedad. Y cuidado, porque no estoy hablando cuando te ven a ti, porque a veces, y ya voy a mirar esto un poquito la semana que viene, a veces pensamos cuando miramos estas cosas que en realidad tenemos que cuidar el testimonio para que la gente me vea a mí. Y hay cierta verdad en eso, pero noten que el enfoque de Jesús no es que te miren a ti, dice que miren tus obras. Y esto pienso yo que hay que subrayarlo, porque nosotros hoy, hermano querido, estamos viviendo en una época demasiado ensimismada y preocupada en que la gente nos miren a nosotros.
Es decir, una sociedad y una cultura donde buscamos que la gente mire a la persona. Y para eso hoy vemos que se usa en una forma masiva las redes sociales para nosotros entonces desfilar delante de las cámaras y ser notados por la gente, que nos aplaudan, que nos vean. Mucho ojo con esto, porque a veces hoy los cristianos hemos caído en esa trampa de tratar de traer la atención hacia nosotros. Ahora, noten ustedes que Jesús no dice, ¿no es cierto?, allí, que alumbre vuestra luz para que os vean a vosotros, o para que os admiren, o para que os reconozcan de alguna manera y entonces les den un aplauso. Hoy la gente lo que busca es que miren su rostro, y sin embargo Jesús lo que quiere es que miren tus obras, que es diferente, y eso es algo que tenemos que analizar. Entonces, hay una segunda pregunta que inicia o va conectada a la primera, y es, ¿qué tipo de obras haces tú que son notorias a la gente que te ve? ¿Te das cuenta cómo es la cosa? ¿Cómo estamos procediendo nosotros a diario, no dentro, sino especialmente fuera de la iglesia, y que cuando la gente ve tu andar, tu conducta, tu proceder, entonces pueda eso llamar la atención y tratar de preguntarse qué está pasando ahí? ¿Por qué esta persona actúa de diferente manera? ¿Qué tiene que ver Dios en todo esto? Porque noten que el enfoque, a fin de cuentas, no eres tú, sino la gloria del Dios que produce el obrar en nosotros. En este ciclo hemos estado enfocándonos, y ya estamos terminando con el año, hemos estado mirando o hemos estado enfocándonos en la consagración cristiana. Y hemos observado que una vida comprometida con Cristo necesariamente va a producir frutos que sean visibles. Me refiero a las obras, lo que nosotros hacemos. La verdadera fe no es un asunto retórico, un asunto de decir, sí, yo tengo fe, y resulta que es una fe que no produce resultados. La vez pasada, hace como 2 semanas atrás, yo inicié esta serie hablando de una fe activa, una fe que produce. Y estábamos hablando de Santiago, que nos dice que hay una fe que está muerta, una fe nominal, pero está la fe que realmente produce resultados, y esa es la fe que demuestra salvación. Así que Santiago nos hablaba de una fe activa, una fe que se mueve, que actúa, que muestra, ¿no es cierto?, las obras. Y ahora nos estamos enfocando en este pasaje bíblico de una fe que produce resultados, en este caso una fe que brilla delante del mundo, un testimonio que brilla, que es el título de esta exposición, un testimonio que brilla. La vida del cristiano debe ser, en este mundo en oscuridad, un testimonio que brilla para la gloria de nuestro Dios. Eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está tratando de resaltar en esta pequeña porción que pertenece al Sermón del Monte, los versos 13 al 16, donde vemos que el fruto visible, nuestras obras, nacen precisamente de la identidad del creyente, lo que realmente el creyente es. Ante todo, acá tenemos que tener presente unos detalles que son de tipo preliminar, y es que Mateo escribe el Evangelio, es decir, la totalidad de todo el Evangelio, no solo esta porción, pero todo el Evangelio está inspirado, Dios es el que movió a este hombre a escribir esto, para tratarnos de mostrar o de describir la historia del Señor Jesucristo, haciendo énfasis en su rol mesiánico. Ustedes van a ver básicamente que por lo menos hay 3 cosas teológicas que de entrada, desde el comienzo, afirma Mateo acerca de Jesús. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo. En el capítulo 1, verso 23 dice, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios, no simplemente el Hijo, sino Dios con nosotros. Así que ya vemos de entrada cómo Mateo
que está escribiendo el Evangelio después que el Señor ascendió al Padre y está tratando de convencer a sus compatriotas acerca de quién es este Jesús. Y lo primero que dice es que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo entre los hombres. La segunda cosa es que Jesús es el Rey. Ahí en el capítulo 2, verso 2, aparecieron unos personajes que venían de tierras lejanas. Es una historia que recordamos en la Navidad, ya estamos ahí a las puertas de estas fechas. Y dice que venían buscando, leyendo textualmente, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ya tenía un rey, humanamente hablando, el pueblo, pero sin embargo estos venían buscando el rey legítimo. Dice que ha nacido. ¿Por qué? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué interesante, porque en esa declaración reconocen que Él es el Rey, el ungido, y número 2, que es Dios, porque vienen a adorarle. Un rey, humanamente hablando, claro, los hombres idolatraban a los seres humanos que gobernaban, pero acá se está hablando de dos personas que están enfocados en el concepto bíblico de la unción. Él es el Rey y es el Dios que debe ser adorado, porque solo Dios merece toda adoración. Así que notamos entonces que Mateo nos dice que Jesús es Dios o el Hijo de Dios, número 2 es Rey y número 3 es el Salvador prometido. Dice en el capítulo 1, verso 21, y dará a luz, entre paréntesis, María, un hijo, y llamarás su nombre Jesús o Yeshua, ¿no es cierto?, en hebreo, Jesús en griego, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ojo con esto, porque en este punto cabe recalcar que Mateo está hablando de Jesús no ofreciendo salvación, que por cierto lo hace, él ofrece salvación, pero esa no es lo que está teniendo en mente Mateo. No dice Jesús vino para ofrecer, sino que lo que está diciendo es que Él salvará efectivamente a su pueblo. Y acá yo quiero que nos detengamos un poquito a pensar en esto, porque hay cierta verdad teológica escondida en esa declaración que a veces cuando se trata de explicar las Escrituras la pasamos por alto. Esto es un paréntesis teológico que quiero hacer. La primera cosa es el uso del verbo. Acá estamos hablando de un verbo futuro, es indicativo, y lo que tiene ese verbo es una fuerza, vamos a decir, determinativa. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando salvará a su pueblo, eso es lo que va a suceder precisamente. Es decir, no es un asunto de, bueno, depende si la gente escoge a Jesús. ¿Me entienden? No, lo que está diciendo es que va a salvar efectivamente a su pueblo. Lo interesante de todo esto es que no da lugar a esa obra. Si nosotros nos vamos al Evangelio según San Juan, el Señor dice en su oración pastoral en el capítulo 17 del Evangelio, de Juan me refiero, y Él está diciendo que de todos los que el Padre le dio, no perdió a ninguno. Si realmente la salvación es dependiendo de lo que hace el hombre, entonces mucha gente estaría perdida porque mucha gente rechaza a Jesús. Y Jesús hubiese orado falsamente cuando dijo, de los que me diste no perdí a ninguno. Lo que estaba diciendo es que Jesús a los que Él vino a salvar, los salvó. Es terminante. La otra cosa que sacamos de esto, y que a veces yo no entiendo cómo los intérpretes se les escapan estos detalles colectivos de las Escrituras, todo lo que es la hermenéutica de la Escritura, es que el Señor no dice que vino a salvar a todo el mundo. Porque si realmente Jesús vino a salvar a todo el mundo, sabemos que todo el mundo no se está salvando. Y entonces la oración de Jesús, cuando le dijo al Padre, no he perdido a ninguno, sería una oración falsa. Y cuando dice a su pueblo, tampoco se refiere a los judíos. Muchos dicen, se refiere solamente a los judíos. No, Señor, porque no todo Israel fue salvo. Nosotros sabemos que inclusive dentro del patrón judío lo entregaron a los romanos para ser condenado. Así que cuando dice que salvará a su pueblo, no se está refiriendo al pueblo o la nación de Israel, sino que está hablando de un sector específico. Dice que es
su pueblo, y ese pronombre posesivo le pone la corona al asunto. No dice al pueblo, sino su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que, según Juan, Jesús mismo dijo estas palabras, le entregó el Padre. De esos que me entregaste no perdí a ninguno. Ese es el pueblo al que se refería Jesús en este caso, porque Mateo está citando las palabras de Jesús en esta porción del Sermón del Monte. Y con eso entonces cierro ese paréntesis teológico aclaratorio, porque a veces se crean unas conclusiones y confusiones acerca de qué es lo que realmente estaba diciendo el Señor Jesucristo. Así que acá lo que podemos decir entonces es que este verso resume el propósito del por qué Jesús vino a este mundo, a salvar a su pueblo. Por eso es que nosotros somos salvos. Jesús vino al mundo para salvar a los que el Padre les había dado. Ahora bien, si Jesús es el Rey Mesías tal como lo describe Mateo acá, entonces sus palabras, las que están en este sermón, definen la vida del reino. En el capítulo 5, por ejemplo, a esto que llamamos nosotros el Sermón del Monte, Jesús básicamente nos está dando cuál es la constitución que rige ese bendito reino al cual nosotros pertenecemos. Así que, básicamente, si Mateo nos presenta quién es el rey a través de todo el Evangelio, entonces, en el Sermón del Monte, que es una porción de todo el Evangelio, nos presenta cómo son los ciudadanos que pertenecen a ese reino. Nos dice en el capítulo 5, versos 1 al 12, que esas personas son los bienaventurados. Quiero que observes cómo repetidamente aparece allí en el verso 3, verso 4, verso 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la palabra bienaventurados. Dice bienaventurados son, habla de identidad. Es decir, aquellos en quienes ya operó la obra salvadora que introduce Mateo en el capítulo 1, verso 21. Y ellos son también los que, no solamente los bienaventurados, sino que son también los que reflejan el carácter del Rey en su propia vida, es decir, la vida de cada creyente que obra, según nos dicen los versículos 13 al 16. Así que, antes entonces de decirle Jesús qué hacer, es decir, las buenas obras que vemos en los versos 13 al 16, lo que notamos es que Jesús les declara primero quiénes son. O si lo hacemos extensivos, quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? Ahora, las bienaventuranzas entonces, de los versículos 1 al 12, fíjate que no son un camino que nos pone el Señor, una alfombra a través de la cual transitando nos ganamos la entrada al reino de Dios, sino que es la evidencia de que el Rey ya está reinando en el corazón de los ciudadanos, es decir, de aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos en estos versos es que Jesús nos describe lo siguiente. Versos 1 al 12, el carácter del cristiano. Somos bienaventurados. Y la segunda cosa, versos 13 al 16, la influencia del cristiano. El carácter del cristiano, la influencia del cristiano a través de sus obras. O sea que lo que somos determina lo que hacemos. ¿Se dan cuenta cómo es la dinámica? Repito, lo que tú eres, tu identidad, es lo que determina la forma de obrar, cómo nos comportamos como cristianos. Ahora bien, la columna vertebral de estos 3 versículos que acabo de leer, 13 al 16, que sostiene toda la idea, aparece en la frase del verso 13 y verso 14 en la primera parte, cuando Jesús dice, repite esto 2 veces, vosotros sois. Vosotros sois. Repito, lo dice 2 veces, es intencional eso, vosotros sois. Y luego va a decir, porque sois, entonces manifiestan, es decir, las obras. Así que vosotros sois, y debido a esa identidad es que entonces ustedes manifiestan esas obras. Y luego lo que va a decir es el gol.
Y el gol no somos nosotros, sino que dice que es para la gloria de Dios, que la gente que observa esas obras glorifiquen a Dios. Así que tenemos una dinámica interesante, porque Jesús en ese versículo 16 nos está diciendo, ¿qué hacemos? En segundo lugar, mejor dicho, ¿qué somos? Debo decir. Número 2, ¿qué hacemos? Y número 3, ¿para qué lo hacemos? Esa es la identidad y el propósito de cada una de nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo o que está diciendo Jesús acá? Yo simplemente estoy ampliando lo que nos dice el versículo 16. ¿Por qué es tan relevante esto en la época en que tú y yo estamos viviendo? Resulta que en nuestra civilización contemporánea hay mucha gente en distintas disciplinas que están tratando de definir esa pregunta, ¿vosotros sois qué? ¿Qué somos? Y hay una cantidad de disciplinas que se han enfrascado en tratar de darle una respuesta al hombre y a la sociedad. ¿Qué soy? ¿Para qué soy? ¿Cuál es el gol de mi vida? Vosotros sois. Y tenemos, por ejemplo, varios campos. En la narrativa de la psicología, lo que nos dicen es, vosotros sois lo que sentís. Ahí el enfoque está en la identidad personal de cada uno, que tiene que ver con lo emocional, lo psicológico, la autosuficiencia subjetiva de la gente, el yo como autoridad final, sin interesar todo lo demás. En el ámbito o la narrativa de la sociopolítica se dice, vosotros sois lo que el grupo dice que sois. O sea que pasamos de la identidad personal en el campo de la psicología a lo que es la identidad grupal, es decir, cómo entro yo, cómo encajo, la identidad tribal de la gente dentro de una sociedad dada. Se aplican hoy día, por ejemplo, etiquetas como ideologías o minorías, estamos encajados en ese grupo minoritario, o tal vez clases sociales, las ideologías de género, a qué género o grupo pertenezco según la orientación sexual que escoge cada uno a su antojo, etcétera, ¿no es cierto? Ese tipo de situaciones o dinámicas. Es decir, el valor según la pertenencia grupal en la que estoy encajado. En la narrativa económica se dice, vosotros sois lo que elegís. Es decir, lo que vamos adquiriendo. Vivimos en una sociedad altamente consumista donde, en fin, los medios comerciales lo que hacen es inculcar la necesidad de obtener o adquirir ciertos productos. Porque si no adquirimos esas cosas, perdemos nuestra identidad y nuestro lugar en la sociedad. Se valora a la gente por lo que tiene, por lo que consume. Si no consumes, entonces eres una cosa marginada. Y entonces se va incentivando en nosotros esa paranoia de que si no tengo lo que tienen los demás, estoy marginado, estoy afuera, estoy en un costado. Y entonces adquirimos ese impulso, esa actitud impulsiva de querer comprar, querer adquirir porque me siento mejor y parte entonces de ese grupo. Bueno, se habla en este sentido de la libertad autónoma como esencia, cuando eso es una farsa, la identidad autoconstruida sin ningún tipo de referencia divina. Y yo creo que podemos acá, no sé, meter, por ejemplo, la narrativa digital, ¿no es cierto?, que dice, vosotros sois vuestro perfil. Y entonces ahí echamos manos de estas nuevas, ¿cómo se les llama?, páginas virtuales, donde estamos preocupados en mostrar una imagen de lo que realmente soy, que no es mi esencia, es simplemente algo congelado en una postal. Nos arreglamos, hacemos poses, la verdad es que hacemos el ridículo. Yo no sé, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces, miro especialmente las mujeres, perdóneme, no es que tengo algo en contra de la mujer porque pienso que es algo muy hermoso que creó el Señor, pero no sé qué les pasó a las mujeres hoy, ¿no? Porque están, no, ustedes no, estoy hablando en términos generales, pero
A ver, yo no sé, pero uno entra a veces en las redes y aparecen personas con fotos, y yo estoy hablando de cristianos, que se paran delante de un espejo y sacan los labios para adelante, ¿no? Y se inflan, lo hacen así, ¿no? Y yo digo, pero a mí, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de la persona que echa manos del aparato ese, el celular, va al baño, ¿no? O en el dormitorio, hace una pose toda torcida como una S y se saca la foto como si fuese un bagre, uno de esos peces con labios grandes, acá le llaman, hay un pez que se llama white sucker, y que tiene unos labios tremendos. No sé si a mí me gustaba pescar y acá se sacan, especialmente acá en alrededor de Toronto, se pesca white sucker. Y que le dicen white sucker porque es un pez de un color no blanco, pero es medio marrón claro y que va comiendo todo lo que hay abajo. Tiene unos labios que chupa, ¿no? White sucker. Y bueno, un día de esto voy a sacar una foto y la voy a poner ahí. Le voy a decir, esta es mi novia. White sucker. ¿Por qué? A mí que lo hagan los locos del mundo, está bien, bueno, qué sé yo, es la locura del mundo. Pero los cristianos ahora hacemos esto. ¿Por qué? Porque tratamos de traer la atención a nosotros. Estamos enloquecidos con el tema de mi imagen. Vamos a las redes para producir una reacción. La gente piensa que eso es lo que me define, esa es mi identidad, esa imagen, esa reacción que quiero producir en la gente. Es decir, estamos hablando de una apariencia proyectada. Estamos hablando de algo que no es esencial. Y para eso usamos filtros, utilizamos programas o apps, usamos, por ejemplo, las prótesis o las inyecciones químicas o de aceites para aumentar, hacer una aumentación de ciertas partes del cuerpo. Usamos hoy día la inteligencia artificial, que no es malo si se usa bien, pero el problema es que estamos usando mal esta tecnología de punta. Usamos el juego de luces y el juego de cámaras para atraer la atención hacia nosotros, no hacia nuestras obras. En cada caso, lo que estamos hablando es de una identidad prefabricada. Estamos hablando de algo que se negocia, algo que se cambia y se adapta y depende del estado emocional del individuo y de la reacción tribal, de lo que la gente que me sigue y de quien busco la aprobación han de decir de nosotros. Con eso queremos seducir a la gente para que nos mire y nos admiren, o la aceptación o la aprobación de la sociedad toda. Eso es lo que se está dando y que trata de responder, vosotros sois, y entonces puntos suspensivos podemos agregar esto y muchas cosas más. Yo, por amor a la brevedad, estoy tratando de resumir un poco las cosas. Vosotros sois. En cambio, fíjate que Jesús nos está diciendo, vosotros sois, y no hace, ¿no es cierto?, una hipótesis, nos está haciendo una declaración, está haciendo una afirmación. Ustedes son algo definido. No es una invitación a venir a ser algo o a venir a ser alguien. Acá Jesús no dice, ustedes pueden venir a ser o ustedes pueden llegar a ser. No dice, ustedes esfuércense por ser o traten de ser. No, Señor, Jesús dice, vosotros sois eso. Él habla acá de identidad, no la obligación autogenerada como se dan en nuestros tiempos. Entonces lo que vamos observando acá, reflexionando en esto, es que la identidad o la influencia que ejerce el cristiano fluye entonces de su ser, no de lo que hace. Primero es su ser y luego por causa de ser es que se conduce de cierta manera. Así que la ética cristiana, nuestra conducta, se basa primero en tu identidad en Cristo Jesús, no en el esfuerzo. Lo que nosotros hoy somos en Cristo Jesús determina lo que reflejamos delante del mundo en tinieblas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vivimos un momento histórico de crisis de identidad. Notamos, por ejemplo, que la gente hoy, a esta pregunta ¿quién soy?, la pregunta está en el centro de esa
ansiedad cultural en la que estamos observando. La gente está enferma por querer identificarse, por presentar una imagen. Lo vemos en los debates públicos acerca del tema del género, el éxito, la identidad personal, etc. La polarización política a través de todo el mundo, la falta de estructura espiritual, de vacío espiritual en la gente dentro de la sociedad. La cultura nos dice, construye tu identidad. ¿Qué dice Jesús acá? Recibe tu identidad. La cultura hoy nos dice a nosotros, defínete a ti mismo. ¿Y Jesús qué nos dice? Yo te defino. Vosotros sois lo que yo, Jesús, no yo, el pastor Piesco, no, yo, Jesús, dentro del contexto del sermón yo soy el que digo lo que eres. Así que nos damos cuenta que en el Sermón del Monte, Jesús en líneas generales no solamente describe cuál es la ética del reino de los cielos, sino que también identifica la identidad del ciudadano del reino, que es cada bienaventurado que vino Jesús a salvar. Entonces, ¿qué somos realmente? Según las palabras de Jesús. Número 1, somos la sal de la tierra, verso 13. Y no le doy mucha vuelta porque eso es claramente lo que dice Jesús, sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde apunta Jesús con esto? Bueno, Jesús lo que está tratando es de mostrar nuestra influencia moral y espiritual en la sociedad, en el mundo donde estás encajado por un poco de tiempo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, a ver, ese tipo de influencia, no de hacer, sino de ser. Habla de ser ese tipo de influencia que implica ser una presencia funcional dentro de la sociedad donde estamos encajados. A ver, por ponerlo de una manera un poquito más gráfica, es estar donde la sal hace falta. ¿Entiendes? A veces estamos comiendo en la mesa y notamos que la comida está un poquito desabrida, a lo mejor. Y bueno, lo que hacemos es decir, ¿me pasan la sal? Y entonces ahí está el frasco. El otro día fuimos a cenar con mi esposa. Nos gusta comer comida china y de vez en cuando, ella es coreana, no es china, pero vamos a comer comida china. Y ahí está los elementos. Había la salsa picante, que a Gloria le encanta la salsa picante, yo le escapo a eso, y está la sal. Así que la sal está donde debe estar, que cuando se necesita, echamos mano para poder entonces darle el gusto al alimento. Bueno, entonces notamos que el hablar de ser la sal de la tierra manifiesta el estar allí justamente donde nosotros hacemos falta. Así que estar donde debemos estar porque hace falta que estemos ahí. Ahora, ser influencia, porque la sal tiene una influencia sobre lo que toca. Y eso es lo que dice Jesús, que seamos una influencia. Vosotros sois la sal que influencia. Ahora, ser ese tipo de influencia significa por lo menos 3 cosas que podemos sacar de esas palabras de Jesús. Número 1, implica estar presentes. Nosotros no estamos aquí o no hemos sido puestos por Cristo para ser una especie de neblina que hoy está y después no se sabe, una nube de vapor. A veces cuando calentamos la olla vemos que sale esa cosa, ¿no? El vapor, pero es por un rato. Lo puedes ver, pero después se disipa y desaparece. Bueno, el Señor no nos hizo sal de la tierra para ser una nube de vapor. O eres sal o eres una nube de vapor. Y Dios no nos da una identidad de ser algo que se disipa, que se disimula. No, Señor. La gente hoy día, especialmente los cristianos, a veces somos eso, ¿no es cierto? Estamos y de repente desaparecemos y nos confundimos. Así que, en otras palabras, el Señor cuando nos está diciendo que seamos sal, es estar presentes. Y estar presentes no para confundirnos, sino para apuntar a algo mayor, a influenciar de tal manera que lleguemos a reflejar algo que es superior a nosotros mismos. En Mateo capítulo 5, versos 46 y 47, Jesús nos dice, mira, si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
En otras palabras, si tú eres igual que los demás, porque la otra gente actúa de cierta manera. Hay gente buena en el mundo, ¿eh? No salvos, pero buenas. Dice, pero si tú eres igual que los demás, así que, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y noten el énfasis allí, ¿qué estás haciendo de más? Estamos haciendo lo mismo, pero eso no tiene mérito. Dice, ¿no hacen así también los gentiles? A ver, la idea clave acá de esta frase es, ¿qué hacéis de más? ¿Qué es lo que marca la diferencia en tus obras? Para que la gente, en fin, sea captada o seducida y de esa manera se pregunten quién es este, por qué obra de cierta manera. A veces simplemente hoy día los creyentes nos confundimos con el resto de la sociedad. El apóstol Pablo nos dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados en Efesios. Pero luego en el capítulo 4, verso 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles. El problema es que hoy el cristianismo está haciendo todo igual que los otros gentiles. Nos vestimos igual, adoramos igual, hacemos todo lo que hace el mundo sin Cristo. Y es por eso que la gente dice, este es cristiano, porque no se nota. Su proceder no hace la diferencia. A veces odiamos como odian las personas, hablamos como hablan las personas, decimos malas palabras como la dice la gente en el mundo. A veces se usan los púlpitos para hacer chistes y bromas como lo hacen en el mundo. En fin, cantamos como cantan en el mundo. No se hace la distinción. Somos una magra influencia en el mundo. Así que número 1 implica estar presentes. Número 2 implica ser diferentes. A ver, ser distintos, por ponerlo de una manera, sin ser distantes. ¿Entiendes la lógica? Estar allí, no separados. Nosotros tenemos que estar cercanos, en medio de la sociedad, en medio de la gente. ¿Para qué? Para que los hombres vean nuestras buenas obras. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si nosotros nos aislamos, a veces se dice, no te juntes con la gente del mundo, apártate. Aléjate, métanse en los templos, no salgan porque el mundo está podrido, está contaminado. ¿Y cómo van a escuchar de Cristo? ¿Cómo van a ver mis buenas obras cuando el mundo procede mal? Tenemos que estar presentes, pero tenemos que ser diferentes para que la gente note la diferencia de nuestro proceder. A veces, no sé, perdemos de vista que la sal, cuando utilizamos, es útil cuando entra en contacto con aquello que está salando. Si la dejamos ahí en la mesa, pero no toca la carne, por ejemplo, no pasa absolutamente nada. Así que pierde su influencia, no, se pierde esa diferencia entre la sal y lo que está salando. Pierde su razón de ser. Así que, ¿qué dice el Señor? Tenemos que hacer influencia, primero una influencia presente, número 2, una influencia diferente, pero número 3 implica también un impacto transformador. Algo cambia cuando tú estás presente. Cuando un cristiano de verdad es del Señor, no una imitación barata, sino uno es de Cristo, y está en el medio, esa persona produce algo diferente. Su presencia trae la diferencia. Cuando la sal, por ejemplo, entra en contacto con la carne o lo que sea, o con el alimento, no deja las cosas como están. Las cambia, las transforma. Hay una reacción. Bueno, nosotros somos esa reacción. Somos la sal de la tierra. Cuidado con esto. Porque nosotros podemos ser una buena influencia o una mala influencia. Hay mucha gente que es una mala influencia dentro de la iglesia. Por eso Jesús dice que vean vuestras buenas obras, porque a veces no estamos obrando bien. Y recuerda que nuestra conducta es una influencia. La gente te está mirando vuestras obras. Y Jesús dice que vea a la gente vuestras obras, pero las buenas. A veces procedemos mal, hablamos mal, hacemos mal y perdemos de vista que el mundo, no solo dentro de la iglesia, pero el mundo nos está mirando. Y entonces podemos ser una influencia negativa.
Así que atenti con esto, nosotros somos llamados a ser una influencia positiva, una influencia correcta. La sal, mal usada, es perniciosa. Los que tienen presión alta, ¿qué dice el médico? Ojo con la sal, ¿o no? Cuidado. Lo que puede ser un condimento saludable, el cuerpo necesita un poquito de sal, no de potasio, pero ojo, porque si te pasas la medida, a veces puedes terminar en el hospital, en terapia intensiva, y si no pones atención, por ahí terminas 2 metros abajo de la tierra. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que, ojo, la sal puede ser una buena influencia, pero mal usada puede ser una influencia negativa. Nosotros como sal de la tierra tenemos que ser una influencia positiva, una buena influencia. Cuidado con eso porque podemos ser también una mala influencia y eso no le lleva gloria a Dios. ¿Qué tipo de influencia está siendo? ¿Qué dice Jesús? Número 1, sois la sal de la tierra. Esa influencia presente, transformante, eso que nos dice el Señor. Segundo, somos, dice el verso 14, la luz del mundo. Y acá lo que está tratando de subrayar Jesucristo es nuestra influencia visible y nuestra influencia pública en el lugar donde el Señor te ha puesto. Tanto acá en la ciudad de Toronto como en el trabajo, en la escuela, en la familia, en fin, en tu relación social. La luz que hace, la luz revela, la luz orienta, la luz nos guía. En este caso estamos hablando entonces otra vez de influencia. La luz, por ejemplo, en este caso implica visibilidad, es decir, una influencia que no se oculta. Noten cómo el Señor, usando otra frase, está siguiendo con el mismo tema. Es decir, está enlazado lo que dice en el verso 13 y en el verso 14, por eso la repetición, vosotros sois. En este caso, luz. Nosotros no podemos vivir, hermano querido, una fe anónima, escondida, una fe que nadie nota, porque caemos en la fe esa de la que hablaba Santiago cuando vimos en la primera exposición. Una fe que sí, la proclamamos de boca, nominal, pero en la práctica no se ve absolutamente nada. Así que este tipo de luz, de influencia, es algo que tiene que ser visible delante de las personas. La vida va a ser notada, tanto, repito, para bien o para mal si estamos actuando de una manera incorrecta. Así que, hermano, nuestra vida es una vida públicamente visible. No puedes vivir el cristianismo a escondidas. Tienes que ser una vida visible y no puedes esconder la vida del cristiano lo que Cristo ha hecho de tu vida. Eso es algo que va contra naturaleza. Implica visibilidad. Número 2, implica dirección. En otras palabras, una influencia que orienta a otros. ¿Entienden? A ver, la luz implica que tu vida marca el camino para otras personas. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, sed imitadores de mí como así yo de Cristo. Y Pablo lo que estaba tratando es de ser una influencia, no para que lo sigan en sí a Pablo, sino para que sigan al que sigue Pablo. Por eso decía, ustedes imítenme a mí, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que imitamos de Pablo? No a Pablo, sino el acto de imitar a Jesús. O sea, Pablo quería ser una influencia correcta, favorable, que las personas vean lo que hace Jesús, que imiten mi actitud de seguir a Cristo. Dime una cosa, cuando la gente te está observando, ¿no es cierto? ¿Tu influencia dirige a las personas a Cristo o salir corriendo de la cruz? La gente dice, yo quiero ir a donde tú vas, quiero imitar tus pasos porque veo que vale la pena. O la gente cuando nos ve dice, si eso es el cristianismo, mejor me tomo el avión y me voy al otro lado del mundo. La vida cristiana, el ser luz, significa que nosotros vamos a impactar y vamos a hacer que la gente, en fin, comience a orientar su vida en la dirección correcta. Implica dirección. Así que tu vida debe marcar el paso de los demás, el paso hacia la cruz, hacia el Salvador, el único que puede salvar. Y número 3, implica revelación.
Es decir, una influencia que no solamente orienta a otros, pero una influencia que expone lo oculto. Cada vez que un cristiano se hace presente en el mundo, expone la oscuridad, expone la mentira, expone la hipocresía, la manipulación, los actos de injusticia. ¿Por qué? Porque el cristiano obra precisamente al revés. El cristiano convencido, su identidad lo lleva a actuar en la justicia de Dios, no mintiendo, no engañando, no exagerando. O sea que toda la oscuridad que hay en el mundo se va desvaneciendo por causa de esa influencia. Somos los que revelamos lo oscuro del mundo y de la sociedad, lo oscuro del pecado. Así que ser la luz del mundo implica visibilidad, implica dirección y en tercer lugar implica revelación. Así que, a ver, ser luz en un sentido implica que donde tú estás, la oscuridad pierde poder. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿de qué manera influencias tú la oscuridad a tu alrededor? ¿Realmente se disipa el poder de la oscuridad cuando tú estás presente? Acá quiero hacer un paréntesis más informativo, pero que vale la pena, porque tenemos que tener cuidado de no equiparar. A ver, la luz y las tinieblas no son opuestos equivalentes. En algunas enseñanzas filosóficas del periodo clásico, no estamos hablando del siglo V, antes del nacimiento de Cristo, siglo IV, hay discusiones filosóficas acerca de estos conceptos abstractos. O, por ejemplo, el dualismo que encontramos en algunas religiones del Oriente, donde lo que hacen es equiparar fuerzas opuestas, pero que se necesitan mutuamente para mantener el balance. En el Oriente, allá lejano, le llaman el yin y el yang, usan esos conceptos. La luz y las tinieblas son una especie de sustancia permanente, que son opuestas. Están en fin, qué sé yo, en las antípodas una de la otra, pero que son necesarias para mantener el balance de las cosas de la existencia. Bueno, eso es totalmente falso. Eso está totalmente negado por las escrituras y hoy día por el mismo campo de la física, el ámbito de la ciencia. En la física, la oscuridad, por ejemplo, no es una sustancia, tampoco es una realidad, la oscuridad, una realidad en sí misma. La luz sí, la luz es completamente lo contrario. La oscuridad, podemos decir, y según lo dicen los físicos, es la ausencia de la luz. Pero resulta que nosotros podemos, hablar de la luz como una entidad real, medible, con propiedades, tiene frecuencia, nos dicen los físicos, tiene movimiento, energía, tiene velocidad. Así que podemos afirmar que la oscuridad es la ausencia de luz, pero no podemos hacer la misma afirmación dando vuelta. Es decir, que la luz es la ausencia de la oscuridad, porque no es así, porque la luz no depende de la oscuridad. ¿Te das cuenta? Sino que es una realidad o existe por sí misma. Por eso, cuando Juan escribió el Evangelio, entendiendo quizás, no sé hasta qué punto, pero entendiendo este asunto que quizás se discutía filosóficamente en conceptos dualistas, el tema de la luz y las tinieblas, hablando de Jesús dijo, Él es la luz del mundo. Y entonces hace esta declaración interesante, dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron sobre ellas. Así que, así como las tinieblas espirituales del mundo no pueden prevalecer frente a la imagen gloriosa de Cristo, de la misma manera entonces los cristianos deben resplandecer. Las tinieblas no pueden sofocar la luz. Cuando Jesús dice allí, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo que la presencia de los creyentes en este mundo es la respuesta de Dios, primero en Cristo, pero luego a través de sus hijos redimidos a la oscuridad imperante por ahora en este mundo, en el ámbito espiritual y moral. Por eso es que Pablo decía en Efesios capítulo 2, verso 10, que Dios preparó, que andemos en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso es algo que viene de Dios y nosotros tenemos que manifestar en nuestra conducta esas obras que Dios preparó para que brilles en el mundo y en la sociedad. A veces, no sé, pero
Es como que cuando estamos blanquitos y nos vamos a, qué sé yo, de vacaciones a la playa y venimos todos quemados, ¿no es cierto? Bueno, ¿saben una cosa? Me parece que hay muchos cristianos quemados, que se les confunde el color, ya no brillan, no hay blancura, nos teñimos con el calor de la sociedad, la corrupción que hay en el mundo y terminamos con colores no definidos, somos todos iguales. Y Dios lo que quiere es que seamos únicos, que nos destaquemos, que brillemos en medio de la sociedad en tinieblas. Así que entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice que el cristiano, a fin de cuentas, no compite contra el mundo poderoso en tinieblas. El creyente irradia. Tu vida brilla, para eso eres, para brillar. Tu presencia misma provoca transformación en la sociedad, en la familia, en el trabajo, donde quieras que el Señor te ha puesto. Esa es tu identidad, brillar. Somos influencia, la sal de la tierra. Somos guía, la luz de la tierra, es decir, orientamos la atención de la gente, eso es lo que hace la luz. Pero entonces hay una tercera cosa. Así que influencia, guía, pero en tercer lugar, verso 16, somos un reflejo. Pero en este caso, un reflejo del Padre. Repito, influencia, número 2, guía, número 3, reflejo, un reflejo del Padre. La finalidad, cuando dice Jesús, así alumbre vuestra luz. Noten que, en definitiva, la finalidad de nuestra identidad y por ende nuestra influencia es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que tú te glorifiques, no para que la gente te mire a ti, como ya indiqué a través del sistema propagandístico virtual que tenemos hoy día a través de los medios, de las redes. No, es para que la gente vea la gloria de nuestro Dios y Salvador, que se manifestó a través de la persona de Jesucristo. O sea que la luz, en definitiva, no atrae la atención a sí misma. La luz lo que hace es llevar la atención a lo que está apuntando. A ver, cuando vamos a Cuba, y a veces tenemos que andar por allá en la oscuridad, llevamos una lámpara. Y la lámpara no es para que tú vayas mirando el haz de luz, porque si tú te concentras en el haz de luz te rompe, te metes en el hoyo. Entonces la luz la prendemos para que alumbre el camino. La luz apunta no a la luz, sino la cosa que tenemos que tener cuidado de transitar. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es para ayudarnos a mirar para dónde vamos y que pongamos el pie en el lugar correcto. Bueno, la luz hace ese trabajo, no atrae la vista hacia sí misma, sino aquello que está alumbrando. Y tampoco la sal se sala a sí misma, sino que lo que hace es llevar la atención a aquello que está salando. Si yo me siento a comer un buen asado, un buen pedazo de carne, la sal no es para que mire los granos y me concentre en los granos, sino para mirar el trozo de carne que ya ahora está sabroso y listo, sazonado, para disfrutarlo y comerme una buena parrilla. Bueno, eso es lo que tenemos que ser nosotros, la influencia que lleva la atención hacia algo para que sea disfrutado, algo que es superior, algo que es mayor a nosotros mismos. La identidad del cristiano y su influencia no es para que la gente diga qué gran cristiano, qué buen cristiano, sino para que digan qué gran Dios, qué gran Señor, qué gran Salvador que tenemos. Cuando vean vuestras obras, dice Jesús, glorifiquen a Dios. ¿Estás haciendo eso, hermano? Jesús no nos llama entonces a fabricar nuestra identidad. La gente hace eso, sino que nos llama a reflejar lo que ya nos dio a cada uno de nosotros. Eres sal, por lo tanto, influye. Eres luz, por lo tanto, resplandece. Y eres del Padre, por lo tanto, glorifícale a través de tus obras. Así que la pregunta acá no es si tienes influencia. Ya la tienes. Eso es lo que está afirmando el Señor Jesucristo. La pregunta en realidad es, ¿está brillando tu vida de tal manera
que otros vean a Cristo en ti y glorifiquen a Dios el Padre. Fíjate bien cómo estás actuando en la sociedad, dónde estás insertando, estás brillando. Y ese brillo que emanas en tu proceder, en tu conducta, hace que la gente no te mire a ti, sino que mire tus obras, que son el producto de la gracia de Dios, y vean a ese Dios que te dio una identidad y glorifiquen a ese Dios a través de tus obras. O a lo mejor, no sé, tu identidad se confunde o se diluye entre las voces de la cultura sin Cristo, donde la gente a veces se pregunta, ¿qué será esta persona? Y entonces entramos en la trampa de las definiciones que ofrece la sociedad y la cultura. Vosotros sois todo lo que ya he mencionado en el contexto. Hermano, hoy el Señor nos recuerda a través de esta pequeña porción del Sermón del Monte, que voy a mirar después la semana que viene en el capítulo 6 con más detalle, pero nos recuerda quiénes somos, nos recuerda para qué somos y cómo somos. Que donde haya oscuridad alrededor tuyo, tu luz, que son tus obras, sean vistas, pero que sean obras buenas, dice el Señor Jesucristo. Que donde haya corrupción, tu sal haga la diferencia. Y que cada obra que Él produzca en ti haga que otros digan, aquí está Dios presente. No tú, sino el Dios que produce tu identidad, que te da tu identidad y produce las obras que tú haces. Ese es el testimonio que brilla, que es el tema de esta predicación. El testimonio que da sabor, el testimonio que ilumina, el testimonio que dirige hacia la gloria del bendito Padre, que un día envió a este Jesús no solamente a predicar estas hermosas enseñanzas, sino a dar su vida en la cruz para hacerte un pueblo, para hacerte miembro de la familia del cielo, para hacerte un hijo de Dios redimido y para que podamos ahora con esta identidad brillar en el mundo a través de nuestra conducta y nuestro proceder y que la gente pueda decir, ahí en esa vida reina Dios y que de esa manera brillando la gente pueda darle gloria a Él, que está por encima de todo y de todos y quien merece la gloria y la honra desde hoy para siempre. Padre, gracias te damos por haber preservado este sermón del monte, amén de toda la Escritura, porque han quedado plasmadas en las Escrituras enseñanzas valiosas, profundas, que tienen impacto no solo en nuestras vidas, sino que debe impactar también a la sociedad en tinieblas. Señor, gracias por la identidad que nos has dado. No es una identidad que fabrican los creyentes. No, somos una nueva creación, creación de Dios, hijos de Dios. Así que ahora ayúdanos a través de tu Espíritu a obrar de tal manera que el mundo, los hombres vean esas obras, no a nosotros, sino nuestro proceder, y que al ver la diferencia te glorifiquen a ti, que eres la causa, el génesis de todo esto. Ayúdanos a vivir éticamente, ayúdanos a sujetarnos a la constitución del reino, lo que es el nivel moral y ético de tu palabra, de tu enseñanza, de tu influencia en cada una de nuestras vidas, de tal manera que podamos ser nosotros ahora influencia a los demás que no te conocen. Úsanos para tu gloria. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.